Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche preciosa. Se nos viene una noche fresca, hermanos, así que abrigarse. Nosotros aquí ya estamos en casa de oración, en nuestra casa, ya estamos en el templo, desde la iglesia juvenil, para que podamos compartir juntos la palabra de Dios. Después de haber escuchado el tremendo mensaje que compartieron Arnaldo y Hermes para los adolescentes, hermanos, yo les animo para los que no escucharon que puedan hacerlo después. Este mensaje queda grabado en el canal de YouTube que tenemos. También vamos a estar compartiendo los audios. Y les animo, hermanos, a que podamos escuchar ese mensaje y también compartir, porque Dios está hablando en este tiempo de una manera muy especial. Ya el jueves el hermano Carlos Caballero estaba compartiéndonos sobre la mansedumbre, sobre el ejemplo de humildad del Señor Jesús. Hoy Arnaldo y Hermes estuvieron compartiéndonos sobre el perdón. En esta noche vamos a compartir un tema muy importante que tiene que ver con nuestros pensamientos, con la mente. Y también el pastor Osvaldo va a estar compartiendo mañana un tema muy similar. Dios nos está hablando de una forma especial en este tiempo. Así que estemos atentos, hermanos, a todo lo que Dios nos hable en este tiempo, mucho más a medida que su venida está cerca. Y los vamos proclamando semana tras semana porque es una verdad, es una realidad. El Señor Jesucristo vuelve pronto y viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. Así que tenemos que estar velando y preparándonos para su segunda venida. Entonces vamos a la palabra de Dios en esta noche. ¿Les parece, hermanos? Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a tocar el último tema número 21 de nuestra serie que lleva por título Héroes porque creyeron. Aprovecho y les invito también a que puedan seguir la próxima serie a partir del próximo sábado. Ya vamos a estar iniciando. El título de la serie es Jóvenes ante el nuevo orden mundial. Un tema también muy actual que va a tratar sobre el final de los tiempos. Y como jóvenes tenemos que aprender nosotros a saber cómo enfrentar el nuevo orden mundial que se está gestando en el mundo entero. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, dice así. Una palabra final, dice el apóstol Pablo. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Esta es la recomendación que Pablo le está dando a la iglesia de Éfeso al finalizar una de sus epístolas más profundas, hermanos. La carta a los Efesios. Y no es fácil, hay que decir que no es fácil para los creyentes, sobre todo de la iglesia moderna, donde por lo general buscamos llevar una buena vida en paz y en comodidad, donde buscamos sentirnos complacidos y ser solamente buenos cristianos en nuestro día a día.
cuidando de nuestras cosas y sin complicarnos la vida, reconocer la seriedad de la batalla que libramos a nuestro alrededor y principalmente en nuestra mente. La Biblia dice, hermanos, que estamos en medio de una batalla espiritual, en medio de una guerra espiritual. Pero penosamente, para la iglesia moderna no es fácil comprender esta verdad. Ahora, esa batalla espiritual, esa batalla se desarrolla en el campo de nuestra mente. Es una batalla ideológica, una batalla de pensamientos, donde hay fuegos cruzados en nuestra mente, fuegos cruzados en nuestros pensamientos. Estaba mirando y leyendo algunos artículos donde dicen los especialistas que la mente tiene la capacidad de generar entre 50.000 y hasta 70.000 pensamientos por día. Imagínense, toda una fábrica, una maquinaria de pensamientos, ¿verdad? Que nuestra mente, nuestro corazón espiritual produce, ¿verdad? Que surgen y se nos cruzan desde que amanecemos hasta que nos volvemos a acostar en la noche y aún en nuestros sueños, hermanos, como 70.000 pensamientos diarios. La pregunta es, ¿cuántos de ellos son pensamientos que produce el Espíritu Santo o son pensamientos de Dios? La respuesta es que si no sos cristiano, ninguno de tus pensamientos son de Dios. Ninguno. Y no lo digo yo porque se me ocurra esto, sino lo dice la Biblia. Ahí en el Salmo 10:4 dice lo siguiente, hablando de los impíos o de la gente que no conoce a Dios. Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Qué tremendo, ¿verdad? Que una persona que no conoce a Dios, una persona que no sea cristiana, todos sus pensamientos o ninguno de ellos está a Dios. Todos son pensamientos del enemigo, todos son pensamientos de la carne, todos son pensamientos del infierno. Este salmo revela por qué los pensamientos de los impíos no está Dios. Dice que es por la altivez, por el orgullo que por naturaleza predomina en el corazón del ser humano. Un corazón no regenerado, hermanos, es un corazón orgulloso, un corazón altivo, un corazón soberbio, que no piensa en lo que Dios quiere ni en la voluntad de Dios. Por eso es que dice la Biblia que no hay ni un solo bueno. No hay nadie que tenga un buen corazón realmente, sino todos somos malos, y aún los cristianos también no tenemos un buen corazón. Lo que tenemos es un corazón regenerado con el poder de tener pensamientos de Dios, pero producido por el Espíritu Santo, que es una gran diferencia. Pero si nosotros apagamos el Espíritu Santo como cristianos, también nuestro corazón y nuestros pensamientos se van a llenar de pensamientos que no provienen de Dios, sino provienen del mismo infierno. Y vamos a mirar en algunos ejemplos enseguida. Todos los cristianos también, que no nos hemos sometido de alguna manera al señorío de Cristo, sino solamente deseamos la salvación que proviene de Él, también en nuestro corazón predomina el orgullo y la altivez. Cuando no nos entregamos al señorío, cuando solamente consideramos a Jesús como nuestro Salvador y no como nuestro Señor, nuestro corazón se endurece y predomina también el orgullo y la altivez. Ahora, en nuestro ámbito cristiano, entre comillas, se habla mucho de victorias, pero de victorias que no implican batallas, y de paz, que no son más que una mera ausencia de problemas o conflictos. Cuando hablamos de victoria, cuando decimos nosotros como cristianos vivimos en victoria, pero no tenemos en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que estamos librando una batalla. O cuando decimos que queremos tener paz o que vivimos en un reino de paz, lo que hacemos es tratar de encontrar un escape o tratar de buscar una ausencia de problemas, cuando en realidad la vida se compone de muchas batallas y muchos conflictos y aflicciones. Estas dos cosas, es decir, la victoria y la paz,
tristemente no son el resultado de una buena vida espiritual como cristianos, sino al contrario, sino que surgen de la evasión de la orden de Dios o de la orden que Dios nos ha dado de tomar sus armas o de tomar sus armaduras. Surge de una actitud comparada con la de un desertor de un ejército que por cobardía no quiere ir a la guerra, no quiere ir a la batalla ni tomar las armas para combatir por su nación. Hay muchos cristianos que quieren ser héroes de la fe sin luchar por su fe, sin ser radicales en su fe, en sus posturas y en sus convicciones, sino que muchas veces sometemos nuestra fe al temor, al escape o sencillamente al escondernos por temor a que nos saquen de nuestra vida cómoda que nos ideamos en nuestra propia mente. Esa es la verdad. Muchas veces no queremos renunciar a esa comodidad o a esa vida ideal que nos hemos desarrollado en nuestra mente. Entonces no queremos ir a la batalla espiritual, pero queremos ser héroes de la fe. Y déjame decirte que si sos verdaderamente cristiano, si has nacido de nuevo, si tenés un corazón regenerado, Dios indefectiblemente te va a sacar de tu zona de confort, de esa zona de comodidad espiritual. Dios va a permitir en tu vida, va a permitir en mi vida muchas aflicciones, muchas pruebas, muchos momentos difíciles, muchos problemas para sacarnos de esa zona de confort y desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Ese es el propósito. Y este mismo pensamiento que hoy te estoy transmitiendo a través de este mensaje fue el mismo pensamiento que Pablo le transmitió a Timoteo ahí en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Les voy a leer lo que dice. 2 Timoteo 2:1 dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Pablo le está dando esta instrucción a un joven pastor, a un joven cristiano, explicándole que nosotros tenemos un oficial, un Dios de los ejércitos que nos reclutó a la milicia para que peleemos una batalla, para que luchemos dentro de una guerra espiritual. Por eso que este mensaje lleva por título La batalla de la mente. Pero es triste reconocer que los cristianos de hoy, vos y yo, no estamos interesados en pelear ninguna batalla. No estamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas por la comodidad, sino queremos vivir un cristianismo light, un cristianismo cómodo. Queremos vivir un cristianismo donde Dios nos ayude a cumplir nuestros maravillosos proyectos de vida que nosotros mismos nos diseñamos. Por eso no nos ponemos la armadura de Dios, porque no nos sentimos involucrados en ninguna guerra, sino estamos viviendo nuestro día a día y por mucho tiempo hemos vivido de esa manera y nos hemos habituado a vivir de esta manera. Por eso que a muchos nos sorprendió esta crisis, esta pandemia que vino en este tiempo. Estábamos cómodos, estábamos siguiendo nuestros planes, nuestros proyectos, y la iglesia o la vida espiritual formaba parte de esos proyectos y llevábamos una vida espiritual a medias para que eso no estorbe nuestros planes. Pero no contábamos con la astucia de Dios,
que hoy sacudió al mundo entero con una pandemia. Hoy sacudió al mundo entero con una crisis, la cual el mundo no sabe qué hacer. Y tampoco la iglesia. Por eso, como decía el sábado pasado, hermanos, nosotros somos los villanos y traidores que revela en 2 Timoteo capítulo 3. Cuando habla del carácter de los hombres de los últimos tiempos, de estos tiempos que estamos viviendo. Somos nosotros, somos vos y yo. Me decía un joven en estos días: pastor, tu mensaje del sábado me puso muy feliz porque me confrontó, pero también me preocupó por vos, me decía, porque te pusiste en un papel de villano. Te hizo descender a un papel donde vos sos un villano, me decía este joven, y vos sos un pastor, me decía. Sí, soy un pastor villano, y vuelvo a repetir eso. Porque a veces nosotros en nuestra mente tenemos los conceptos trastocados. Creemos que uno, por tener una responsabilidad en una iglesia o un cargo eclesiástico, está exento al pecado, a las equivocaciones y al error. No, la palabra nos confronta a nosotros mismos primeramente, como ya decía el sábado pasado. Cuando vamos a transmitir un mensaje, Dios tiene que hablarnos primeramente a nosotros y corregirnos a nosotros. A veces nosotros tenemos la óptica en nuestro pensamiento de que un pastor o una persona madura espiritualmente está exento del pecado, y no es así. Esa es una imaginación nuestra, es una mentira, un engaño que el diablo mismo produce en nuestra mente. Porque vemos mucho internet, porque leemos muchos artículos a través de las redes sociales, porque vemos muchos videos y ponemos a los pastores en un nivel que nosotros nos imaginamos cuando ni siquiera los conocemos. Por eso es que Dios determinó que cada uno de nosotros tengamos un pastor y tengamos una iglesia local donde podamos convivir unos con otros, podamos ver la conducta y considerar la conducta de nuestros pastores, dice, e imitar su fe. Amén, hermano. Entonces no nos dejemos engañar por pensamientos o por ideas que nuestro propio corazón produce en nosotros. Nosotros formamos parte de aquellos hombres cuyo carácter son carácter peligrosos, carácter de los hombres de los últimos tiempos, amadores de sí mismos. Pablo está diciendo esto, hermanos: avaros, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3:5, que tenemos una apariencia de piedad, dice, pero negamos la eficacia de ella. Por eso, hermanos, no estamos dispuestos a pelear ninguna batalla. Cuando nosotros no entendemos esto, que Dios está hablando de nosotros, y no nos arrepentimos, nuestro corazón no va a estar dispuesto a pelear ninguna batalla. Por eso es importante el arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento no es confesar pecado, arrepentimiento genuino es reconocer en nuestro corazón lo que somos y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar. Si no estamos dispuestos a arrepentirnos y reconocer, tampoco estaremos dispuestos a pelear ninguna batalla espiritual, sino que vamos a someternos a las reglas que nos imponen en este mundo dominado por el diablo. Eso dice en 1 Juan capítulo 5 versículo 19. Dice la palabra de Dios que nosotros somos de Dios, pero que el mundo entero está bajo el poder de Satanás, bajo el poder del diablo. Y este mundo está rigiéndonos a través de medidas y de un sistema totalmente contrario al de Cristo. Es un sistema anticristo. La educación, la política, la economía, todo se opone a Cristo, porque está dominado por el diablo. Eso dice en 1 Juan 5:19. Por eso es que muchos, aún cristianos, adorarán al anticristo cuando haga su aparición, porque buscarán solo su comodidad. Y en este tiempo tal vez vos y yo estemos buscando solamente nuestra comodidad y no estamos dispuestos a batallar por nuestra fe. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que fuimos llamados como soldados a la milicia para pelear por nuestra fe. Esa es la batalla que nosotros tenemos que pelear hoy. Una batalla por nuestra fe, una batalla por la verdad, defender fervientemente la verdad.
El campo de batalla, hermanos, es nuestra mente. Y muchos cristianos, al no comprender que la mente es el campo de batalla espiritual, ya han sido doblegados por las mentiras del diablo. Muchas mentiras del diablo producen nuestra mente y eso doblega nuestra fe, apaga nuestra fe y comenzamos a actuar como el mundo actúa. Ahora, les voy a poner un ejemplo. Si solo tomáramos como ejemplo la agenda del nuevo orden mundial que se está llevando a cabo delante de nuestros ojos, yo no sé si vos podés discernir esta agenda que está siendo desarrollada ya en este mundo, ¿verdad?, por el nuevo orden mundial. Vamos a comprobar cómo el diablo está gobernando y dominando este mundo. Si como cristianos no queremos ver lo que se está gestando, entonces el diablo ya nos ha engañado. Ya la mentira de Dios, las mentiras del diablo nos ha doblegado. Todo lo que se está gestando en el mundo es el dragón preparando la escena para que la bestia haga su aparición mientras la iglesia duerme. Los cristianos modernos tenemos mucho conocimiento bíblico, pero también mucha ignorancia espiritual. No tenemos discernimiento, mucho menos sabiduría. Estamos muy metidos en llenarnos de conocimiento bíblico, lo cual no está mal, pero no nos hemos ejercitado en el discernimiento espiritual. Y esto ocurre porque no queremos sacrificar nuestra comodidad. Queremos ser cristianos que vivan en paz, en comodidad, en gozo, en alegría, pero en este mundo. Y eso es imposible. Fíjense lo que dice el versículo 11 de Efesios capítulo 6. Dice Pablo: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Es clarísimo lo que está exhortándonos aquí el apóstol Pablo. 12 dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Yo creo que estas palabras son clarificantes para nuestra mente. La palabra pónganse, con la cual inicia el versículo 11, viene de una palabra griega que significa llevar puesto, vestirse, y hace referencia a tomar algo que vamos a necesitar, o sí, vamos a necesitar usar indefectiblemente para nuestra protección. Es como cuando tu mamá o tu papá te dice: mi hijo, abrigate, mi hija, abrigate, y vos les mirás con fastidio, ¿verdad? Pero bueno, tu mamá o tu papá te llevan 30 años de experiencia, ellos tienen 30 años más de experiencia que vos, y sabe que vas a necesitar protegerte del frío que vos no ves que se viene. Entonces generalmente por eso te dicen: lleva un abrigo o ponete un abrigo, porque ellos tienen años de experiencia. Vas a necesitar para protegerte del frío. O cuando vas a salir al sol, en la playa o donde sea, te dicen: ponete el protector solar. Es en ese mismo sentido que el Padre nos dice en el versículo 11: pónganse toda mi armadura, pónganse la protección que yo les doy, para poder mantenerse firme contra las estrategias del diablo. Todos los días el diablo está maquinando en contra de nosotros. El diablo no descansa. Todo el tiempo está buscando generar pensamientos y busca generar en nosotros mentiras y engaños para que podamos desviarnos de la verdad. Todo el tiempo hace eso el diablo. Nuestro enemigo en esta guerra es el diablo, que tiene un gran ejército de demonios todos los días acechando nuestros pensamientos. Ese es el trabajo del diablo conjuntamente con su ejército, produciendo un gran porcentaje de entre esos 70,000 que nos vienen por día. Imagínense, 70,000 pensamientos que nos vienen
por día. Podemos citar algunos si quieren. Algunos o algunas piensan, soy fea, nadie me quiere, la vida no tiene sentido, es tu cuerpo, haz lo que quieras, es tu vida y nadie debe decirte cómo vivirla. Mis padres no entienden, Dios no existe, la Biblia la escribieron los hombres. Puedo elegir mi propio sexo. Si me suicido, termina todo. El infierno no existe. El infierno es aquí en la tierra. Todo se paga aquí. O hacer lo que tu corazón te dicta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí citamos 14 o 15 pensamientos que el diablo metió en la mente de muchos jóvenes. Y no se han dado cuenta. Los jóvenes o las personas generalmente piensan que esos pensamientos provienen de nuestro interior. Y sí, también nuestro corazón produce pensamientos, pero influenciados por demonios. Eso es lo que ocurre. Todos estos pensamientos son pensamientos que el diablo metió en nuestra mente, metió en nuestro corazón, sin que vos y yo nos hayamos dado cuenta. Imagínense, hermanos, tener 70,000 pensamientos similares a esto, todos los días, ¿no? Por eso estamos delante de la generación de jóvenes más triste y amargada de la historia. Porque todo el tiempo están pensando con la mente del diablo, hermano. La Biblia dice que nosotros tenemos los cristianos la mente de Cristo. Y la gente impía, la gente que no conoce a Dios, está pensando con la mente del diablo. 70,000 pensamientos diarios que provienen del infierno, hermano. Solo a través de Cristo y solamente a través de las Escrituras se pueden hacer que esos pensamientos se alineen a la voluntad de Dios y eso produzca paz. Ahí en el versículo 12, estamos en Efesios capítulo 6, versículo 12, cita 4 características de nuestros enemigos, los demonios. Primero dice que no son de carne y hueso. Nuestros enemigos, los demonios, no son de carne y hueso. Dice que son malignos. Dicen que son invisibles, que no los vemos. Y dice que son poderosos. Hermanos, nosotros no tenemos ningún tipo de arma para defendernos de los ataques de los demonios. Por eso es que necesitamos ponernos la armadura de Dios. O si no, tus pensamientos y mis pensamientos van a ser pensamientos del infierno. Todo el tiempo pensando en nosotros mismos, en cómo agradarnos, en qué hacer para satisfacer nuestras necesidades. Todo el tiempo vamos a estar poseídos por demonios e influenciados por ellos. Por esa razón, hermanos, Pablo vuelve a repetir que como héroes de la fe, usemos constantemente la armadura de Dios. Eso dice en el versículo 13. Estamos ahí en Efesios capítulo 6, versículo 13. Vuelve a repetir Pablo. Por lo tanto, y esta palabra por lo tanto tiene que ver que hay algo anteriormente que fue dicho por él, que fue que nuestra batalla es una batalla espiritual. Por lo tanto, dice, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Qué tremendo pasaje, hermanos. Dice, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. ¿Por qué dice todas las piezas? Porque podemos vestirnos a medias. Porque podemos usar algunas partes de la armadura de Dios. Pero el consejo del Espíritu Santo es ponernos todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal o en el día malo. ¿Sabían, hermanos, que vamos a tener días malos? Días como estos, donde llevamos más de 60 días de cuarentena, ¿verdad? Sin poder congregarnos, son días malos. Y dice que después de la batalla, de este día malo, de este tiempo del mal, la finalidad es que podamos seguir firmes, podamos seguir en pie,
vos y yo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las aflicciones, a pesar de los problemas y los embates del infierno, podamos permanecer firmes. Que esos pensamientos que provienen del diablo y de demonios no apaguen nuestra fe. Este verso también revela que todos tendremos días malos, circunstancias tan adversas en la vida, donde las batallas dentro de nuestra mente serán terribles. Van a haber momentos, hermanos, donde vos y yo no vamos a soportar tener esos pensamientos del infierno. Vamos a querer tirar la toalla, vamos a querer renegar de la fe, vamos a querer abandonar los caminos de Dios, vamos a querer enojarnos con Dios. Esos son días malos. Por eso necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. Serán días terribles y batallas en nuestra mente que no vamos a poder soportar en nuestras fuerzas. Pensamientos que como fuego cruzado, hermanos, vendrán a nuestra mente buscando matar nuestra fe. El abandono de un cónyuge, la traición, la muerte de un hijo, la adicción a las drogas o a cualquier otro vicio, el abuso de un padre, los pecados cometidos o simplemente el temor que podamos estar sufriendo por momentos, así como ocurrió con muchos cristianos con esta pandemia, donde muchos fueron atemorizados con los pensamientos de muerte. Son pensamientos que vienen del infierno, ataques de demonios que vienen a nuestra vida, a nuestra mente, como fuego cruzado buscando matar nuestra vida espiritual y apagar nuestra fe. Todo esto nos revela la importancia de andar con nuestra armadura puesta todos los días para soportar los tiempos difíciles. Y una vez terminado ese día, una vez terminado ese tiempo, poder estar firmes en la fe. Ahí viene la gloria de Dios, ahí viene el consuelo de Dios, esa victoria que vos y yo no podemos comprar en nuestras fuerzas, sino fue comprada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra de Dios que somos más que vencedores. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús, porque Él nos amó. En el verso 14 de Efesios 6, Pablo revela que esta armadura inicia con la verdad. Es muy interesante, hermanos. Yo quiero que me acompañen. Efesios 6, 14 dice: defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Solo los cristianos, atiendan bien, solamente los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, podemos pensar en la verdad, podemos pensar en lo verdadero. Como dice en Filipenses 4:8 también. Pensad en todo lo que es verdadero, en todo lo que es puro, en todo lo que es digno de alabanza. Solamente los hijos de Dios podemos pensar en esas cosas. Los impíos tienen constantemente pensamientos negativos, despreciativos, denigrantes de sí mismos y de otras personas. Malos pensamientos todo el tiempo. Malos pensamientos de sus cónyuges, malos pensamientos de sus hijos, malos pensamientos de sus padres. Esa es la maquinaria que mueve al impío. Pero solo los cristianos podemos pensar en lo que es verdadero. Y Pablo dice aquí que tenemos que defender nuestra posición poniéndonos el cinturón de la verdad. Así como dice en Juan capítulo 14, versículo 6. Dice que Jesucristo es la verdad. Eso dice en Juan 14, 6. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por lo tanto, nuestro pensamiento tiene que ser constantemente en Cristo. ¿Qué significa pensar en Cristo? Pensar en su palabra. Pensar en las verdades bíblicas. Y es lo primero que tenemos que vestir, las verdades bíblicas, el cinturón de la verdad de Dios. Si nosotros no estamos pensando en las verdades bíblicas, nuestros pensamientos van a ser pensamientos que vienen del infierno. Por eso es que es difícil congeniar con personas que no conocen a Dios o con cristianos que piensan como el mundo. Hablamos de verdades bíblicas y no comprenden porque no hay discernimiento.
Muchos cristianos piensan como el mundo y están engañados con las mentiras del infierno. Mentiras sobre la felicidad, mentiras sobre el amor, conceptos equivocados sobre la vida, conceptos equivocados sobre la amistad, sobre el noviazgo, sobre el matrimonio, conceptos equivocados constantemente que produce nuestra mente por influencias de demonios. Hay matrimonios cristianos que no pueden ponerse de acuerdo porque uno piensa como Cristo y el otro piensa como el mundo. Entonces la casa está dividida y los hijos se pierden dentro de la casa. Hay amigos que son cristianos, que algunos son carnales y otros espirituales, y no pueden ponerse de acuerdo. Por eso también dice la Biblia, andarán dos juntos por el camino sin que estén de acuerdo. Por eso también dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:10 que seamos de una misma mente, de un mismo sentir, de un mismo pensamiento, que todos pensemos una misma cosa. Por eso dice también en Mateo capítulo 24 que muchos se van a entregar unos a otros, porque no hay igualdad de criterios. Y la igualdad tiene que estar centrada en las verdades bíblicas. Jesucristo es la verdad encarnada. La armadura de Dios inicia vistiéndonos de los pensamientos de Cristo, de las enseñanzas de Jesucristo, de su ejemplo. No es lo que yo pienso, no es lo que vos pensás, ni lo que piensa el doctor fulano, ni la psicóloga sultana, mucho menos el ministro o el presidente mengano. No es lo que piensan ellos, es lo que piensa Cristo, es lo que piensa Dios. Hermanos, Pablo dice, vístanse de la verdad. Ahí inicia la armadura de Dios. Y sin la verdad no podemos entrar a una batalla espiritual, porque vamos a ser doblegados por la mentira. La verdad son los pensamientos de Dios que deben cubrir la desnudez de nuestra alma, la fragilidad de nuestros pensamientos, la desnudez de nuestra mente. Son los pensamientos de Dios los que deben prevalecer en nuestra mente. Son los pensamientos de Dios los que deben vestir la desnudez de nuestra mente. A ver, ¿qué dice Dios sobre la sexualidad? Eso debe cubrir tu mente. ¿Qué dice Dios sobre tu relación? ¿Qué dice Dios sobre las enfermedades? ¿Qué dice Dios sobre tus amistades? ¿Qué dice Dios sobre la familia? ¿Qué dice Dios sobre el matrimonio? ¿Qué dice Dios sobre el noviazgo? ¿Qué dice Dios sobre la vida? Es lo que debe cubrir nuestra mente. Si no nos llenamos de pensamientos cargados de las verdades de Dios, hemos perdido la batalla y nuestra mente estará esclavizada por las mentiras del diablo. Por eso, los 70,000 pensamientos por día que producen los que rechazan a Cristo son mentiras del diablo, porque odian la verdad de Dios. Juan capítulo 8, Jesucristo dijo esta verdad de esta manera. Juan capítulo 8, versículo 44. Cuando se encontró con unos religiosos que creían que tenían una relación con Dios, pero sus mentes estaban esclavizadas por las mentiras del diablo, Jesús le dijo esto a los fariseos: pues ustedes son de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. Fíjense cómo era el corazón de los religiosos. Al igual que hoy, el corazón religioso es un corazón que odia la verdad, porque en él no hay verdad, en el diablo no hay verdad. Cuando miente, dijo Jesús, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Jesucristo es la verdad, Satanás es el padre de la mentira. Así que mi joven amado, ya sabemos, y debes saber también, que si te gusta una chica o un chico que sea impío o impía, tenés que saber que los 70,000 pensamientos que se producen en su mente son pensamientos que vienen del infierno. Y que si te casás con una persona así, le vas a tener a Satanás como tu suegro, porque es un hijo del diablo. No lo digo yo, lo enseñó el Señor
Jesús. Yo no estoy emitiendo un juicio de valor, solo estoy transmitiendo lo que la palabra de Dios dice. Pablo inicia diciendo, vístanse de la verdad, y culmina en el versículo 17 diciendo lo siguiente. Estamos ahí en Efesios 6, 17. Fíjense cómo inicia y cómo culmina la armadura de Dios. Efesios 6, 17 dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y voy a volver a releer. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Esta última vestimenta, el casco o el yelmo, era un arma de defensa. Estaba hecho de hierro fundido y de cobre que protegía toda la cabeza de los soldados romanos. Protegía la frente, protegía la parte posterior, protegía los costados hasta el cuello y también protegía los oídos y aún el contorno de los ojos. Esta analogía que utiliza Pablo hace referencia a cuán importante es cuidar nuestros pensamientos, cómo es importante usar el casco de la salvación y cuidar nuestros pensamientos. Porque como decía al principio, la batalla espiritual se desata en nuestra mente. Es aquí, en nuestro corazón espiritual. Por eso dice Proverbios 4:23, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros somos resultado de lo que pensamos. Por eso tenemos que cuidar la mente y el corazón espiritual. Y el casco de la salvación, solo la salvación. ¿Qué significa el casco de la salvación? Reconocer que Cristo nos salvó, que Cristo nos limpió, que Cristo nos perdonó, que eso produce una salvación en nosotros. Eso protege nuestra mente y nuestros pensamientos de las mentiras del diablo. Las mentiras del diablo no solamente se generan en nuestro interior, sino también se genera de lo que escuchamos y vemos afuera. Por eso que el casco protegía aún los oídos y el contorno de los ojos. Eso tal vez que nos inculcaron en su buena voluntad nuestros padres. Algunos consejos que en su buena voluntad nuestros padres nos dieron, pero son contrarios a la palabra de Dios. O consejos que tal vez recibimos de amigos muy queridos y que en su buena voluntad ellos quisieron darnos, pero abiertamente hoy percibimos que se oponen a las Escrituras. Tenemos que aprender a discernir esas cosas. Son mentiras que se oponen a tu salvación y a mi salvación, que nos impiden escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando esas mentiras toman dominio de nuestra mente, nos impide escuchar la voz de Dios. Por eso es importante el arrepentimiento. Arrepentirse, repito, es cambiar de manera de pensar, es ponernos de acuerdo con Dios, con lo que Dios piensa. Es claro, hermanos, que Pablo desea que los creyentes demos un giro total en la línea de nuestros pensamientos. Pero también sabe que esto es imposible para nosotros. Es imposible que nadie cambie su manera de pensar en nuestras fuerzas. No podemos, hermanos. Por eso es necesario la oración. Y eso es lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 18. En la última parte dice, oren en el Espíritu en todo momento. Qué tremendo, ¿verdad? Las mentiras del diablo mueren cuando hay un hombre, una mujer, un cristiano, una cristiana que ora en todo momento. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes y en todas partes. Pregunta, mi joven querido, mi hermana, mi hermano, ¿cómo está tu vida de oración? Como vayas llevando tu vida de oración, será el nivel de los pensamientos que tengas. Como vayas llevando tu tiempo de comunión con Dios, tu tiempo devocional de meditación en la palabra, será el nivel de los pensamientos que tu corazón produzca. Tal vez tu corazón hoy produce pensamientos, la mayoría de ellos que no provienen de Dios. Evalúate
Evalúa cómo está tu vida de oración, cómo está tu comunión con otros hermanos. Por eso es importante congregarse, hermanos. Yo sé que en este tiempo mucha gente hasta esas cosas despreció y es triste. Yo necesito congregarme con mis hermanos. Yo necesito tener un tiempo de oración con mis hermanos. Yo necesito que mis hermanos edifiquen mi vida y que podamos edificarnos unos a otros. Yo necesito compartir con mis hermanos. Si no hay esa necesidad en tu corazón es porque los pensamientos del diablo están gobernando tu corazón. Si en tu corazón vos estás diciendo que no es necesario congregarse, que es suficiente con ver una prédica por internet o escuchar o asistir a través de esta transmisión o de las transmisiones que se hacen, quiere decir que el diablo ya ha metido sus mentiras en tu mente y estás perdiendo la batalla de la fe. Qué tremenda esta exhortación de Pablo. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Es más o menos decir así: Señor, esto que estoy oyendo, en todo momento tenemos que pensar así, u orar así. Esto que me están diciendo, ¿es mentira o es verdad? Esto que estás escuchando en esta noche, ¿proviene de Dios o proviene del diablo? Eso tienes que estar meditando constantemente en tu mente. Tienes que meditar si verdaderamente la voz que estás escuchando es de Dios o es del diablo. Tienes que decirle al Señor: este sentimiento que tengo, ¿es mi carne o es mi espíritu? Orando en todo momento y en toda ocasión. Señor, este temor que tengo, ¿proviene de ti o proviene del infierno? Eso es orar constantemente y en todo momento y en toda ocasión. Ese es el deseo que el Espíritu Santo, hermanos, tiene para con nosotros. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios. En todo momento, en toda ocasión, por todos los santos, como dice, en todas partes del mundo, por todos. Tenemos que estar orando constantemente, hermanos. Y quiero terminar este mensaje, quiero terminar también esta serie con este pasaje que debe prevalecer en el corazón de todos los héroes de la fe, preparándonos ya para la próxima serie, Jóvenes ante el nuevo orden mundial. Yo quiero que atesores esta palabra. Está en Juan capítulo 14, versículo 1. Porque vamos a necesitar, la iglesia va a necesitar esta palabra cuando veamos el cumplimiento y el desarrollo de la agenda del nuevo orden mundial. Dice así Juan 14:1: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí, dice el Señor Jesús. Versículo 2: en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso le habría dicho que voy a prepararles un lugar? ¿Acaso Jesús mentiría? Versículo 3: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. El Señor prometió volver por su iglesia. Cuando todo esté listo, Él prometió volver por segunda vez para tomarnos a nosotros y poder estar con Él allá eternamente. Versículo 4: y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Versículo 5: no, Señor, no los conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y el versículo 6, Jesús contestó, dice: yo soy el camino. Y quiero poner entre comillas y en negrita lo que dice: la verdad. Jesucristo es la verdad. Y Él es la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Nadie puede llegar al cielo. Nadie puede llegar a la vida eterna si no es a través de Jesucristo. Y Él es la verdad. Mi hermano, mi hermana, joven querido que estás asistiendo hoy, abandona la mentira. Sigue la verdad. Sigue el camino de la verdad. Sigue el camino de la vida eterna. Haz que Jesucristo no solamente se convierta en tu Salvador, sino en tu Señor. Y oro para que esta palabra prevalezca en sus mentes.
que prevalezcan en la mente de la iglesia. Ruego al Señor que esta cuarentena que hemos pasado hasta el día de hoy haya servido para que vos y yo, para que toda la iglesia hayamos meditado en nuestros caminos, hayamos meditado en lo que estamos haciendo en nuestra vida. Que si en su misericordia el Señor nos permite volver a congregarnos algún día, oro para que sea de esta manera, podamos encontrarnos todos y que ninguno se pierda. Que esta cuarentena no haya servido para que se aparten de la fe, mi joven querido, sino haya servido para que vos y yo podamos meditar en nuestros caminos y podamos nosotros desarrollar una mente espiritual, la mente de Cristo. Que podamos volver a reunirnos prontos, que si Dios en su misericordia nos permite, podamos estar todos juntos nuevamente. A veces miro este salón y me parece verles a cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes tenía un lugar específico. Siempre los recuerdo con cariño en mis oraciones y lo digo delante de Dios. Que podamos pronto, hermanos, poder dar gracias a Dios todos juntos, alabar y adorar su nombre, compartir su palabra, todos juntos, pero con una condición, con una motivación, con el deseo de permanecer en Cristo, de permanecer en la verdad. Amén. Yo te invito en esta noche a que inclines tu rostro. Y si no has recibido nunca, si todavía no has confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, aún llevando años de congregarte, o si estás escuchando este mensaje por primera vez, quiero decirte algo. La palabra de Dios siempre llega a tiempo y viene con una finalidad: traer arrepentimiento y fe en Jesucristo. Que puedas venir en este tiempo a postrarte delante de Jesucristo confesando tus pecados, diciéndole: Señor, perdóname. Perdóname porque mi mente, Señor, no se ajusta ni se alinea a tu voluntad, sino que he dejado que el diablo gobierne a través de sus mentiras y sus engaños. He llenado de ideología que no tiene nada que ver contigo, Señor, de filosofía y de mentiras, Señor, que nada tienen que ver con tus verdades. Me he dejado llevar por mis propios criterios y mi propia sabiduría, que me alejaron de ti, Señor. En ninguno de mis pensamientos estuviste vos, Señor. Pero en esta noche yo te pido perdón. Te pido, Señor, que limpies mi alma, que perdones mis pecados, que cambies mi manera de pensar, Señor. Y quiero confesar que Jesucristo es el Señor de mi vida, el Salvador de mi alma, Señor. Señor, regálame en esta noche la vida eterna. Y que cuando tú vuelvas, Señor, yo pueda también ascender junto con tu iglesia a vivir eternamente contigo. Si en esta noche estás haciendo esta oración, dale gracias a Dios. Dale gracias por su misericordia. Dale gracias porque todavía el Señor está siendo paciente. Y si entendiste este mensaje, dale gracias a Dios porque el Espíritu Santo alumbró tu entendimiento. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y nadie va a prevalecer por sobre Jesucristo. Ni principados, ni potestades, ni huestes de maldad que operan en las regiones celestes prevalecen ante la verdad de Jesucristo. Yo te invito a que por unos minutos cierres tus ojos y puedas seguir meditando y adorando a nuestro Dios, diciéndole al Señor que Él es la verdad, que Él es el camino y Él es la vida. Amén. Jesucristo, eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad eres Señor. Jesucristo, eres la vida, la esperanza en mi ser.
disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad eres Señor. Te bajaron de esa cruz, dispusieron para ti esa solitaria tumba que no pudo detenerte, no, no, no. Oh, yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida. Y yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Y todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida, tú eres la vida. Tú eres la vida. Señor, te damos gracias. Gracias por este mensaje, Señor, por tu palabra. Gracias por revelarnos que tú eres la verdad, que tú eres el camino, tú eres la vida, Señor. Nos regocijamos, Señor, en saber que tú eres el que intercedes por nosotros todos los días, Señor. Nos regocijamos, Señor, en saber que tu palabra es la que nos viste, Señor, con esa armadura poderosa de Dios, con las verdades de Dios, guardando nuestros pensamientos. Te damos gracias, Señor, por esta serie que estamos culminando en esta noche, Señor. Te damos gracias por estos meses, Señor, que tuvimos de palabra, Señor, donde forjaste nuestro carácter para que seamos verdaderamente héroes de la fe. Vamos a necesitar, Señor, de tu Espíritu Santo, de que tú nos revistas con poder, Señor, ante lo que se viene en este mundo. No para que temamos, Señor. Esto que se viene no es para que temamos, sino, Señor, para que nosotros nos gocemos, entendiendo que tu venida está cerca, Señor. Y muy pronto volverás a buscar a tu iglesia. Y vamos a estar allá, Señor, en nuestras moradas eternas, en esos lugares que tú preparaste, en esas casas que tú preparaste, para que habitemos juntamente contigo eternamente y para siempre. Gracias por este tiempo, por esta serie, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a ser verdaderos héroes de la fe, con un carácter transformado y semejante al de Cristo, para que podamos vivir en esta vida como a ti te agrada y en el siglo venidero, Señor, recibir la vida eterna. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga a mis hermanos. Le doy gracias por haber compartido con nosotros esta serie. Les animo a que todavía permanezcan en sus lugares, meditando en todo lo que el Señor nos habló en esta noche y pidiendo al Espíritu Santo que siga ministrando nuestras vidas para que seamos verdaderamente héroes de la fe. Que el Señor les bendiga. Y yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida. Y yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres
eres la vida, tú eres la vida.